Bueno, muy bien. En esta segunda entrega haremos una revisión de algunas de las consideraciones a tener en cuenta al momento de construir una solución de bodegas de datos. Este es nuestro segundo video del primer módulo de introducción a las bodegas de datos y aquí particularmente pues empezaremos ya a tocar un poco más a profundidad el tema de hardware, almacenamiento y diferentes elementos que podrían afectar como tal el concepto de una solución de bodegas de datos. En primera instancia veremos algunas consideraciones relacionadas en cuanto al almacenamiento, a las bodegas de datos como tal. Hay un primer elemento fundamental y está intrínsecamente relacionado con el esquema a nivel de bases de datos, que básicamente es definir cómo se va a construir este sistema de bases de datos eh, para un mayor rendimiento en la solución que queremos construir. A nivel lógico, estas bases de datos están normalmente desnormalizadas, lo cual quiere decir que la información, pues vamos a encontrar información repetida, vamos a encontrar un alto número de redundancia de datos, pero lo cual nos va a garantizar que al momento de hacer consultas los podamos hacer de una manera muy rápida, muy sencilla y muy óptima. Ahora bien, a nivel físico, si tenemos grandes volúmenes de información y dependiendo la versión de SQL Server con la que contemos, podríamos contar con escenarios de particionamiento de bases de datos. Es decir, que las tablas se encuentren particionadas a nivel físico, por ejemplo, por años, información de ventas por años, para que de una manera muy rápida si queremos consultar información del año 2010, pues SQL Server se concentre solamente en la partición del año 2010 y se olvide de las demás particiones para que la búsqueda sea totalmente optimizada. A nivel de hardware, ¿qué podemos llegar a encontrar? Pues a nivel de hardware tenemos que establecer algunos mecanismos para determinar cómo vamos a procesar las consultas y este procesamiento de consultas se garantiza pues a nivel de hardware con el recurso del procesador, con una cantidad de núcleos interesante, más de 4 núcleos y dependiendo de la velocidad del procesador, etcétera, etcétera, podríamos garantizar que se consulte y se carguen nuestros sistemas de bases de datos de manera rápida. Eh, y al igual que cualquier otra característica a nivel de SQL Server, pues una solución de SQL Server con bodegas de datos no es ajena al uso de la memoria RAM. Es decir, que con memoria RAM podríamos garantizar que podamos hacer consultas mucho más rápidas y con una muy buena capacidad de memoria RAM, traer la información que necesitemos de una manera mucho más óptima. Importantísimo el tema de almacenamiento. Si nosotros estamos pensando en construir una solución de bodegas de datos, necesitamos contar con muy buenas capacidades de almacenamiento. Normalmente se puede duplicar hasta triplicar la información que hoy en día ya estamos manejando, dependiendo qué tanta información histórica queramos conservar y qué tanta lógica a nivel de negocio vamos a aplicar a estos sistemas de información. Y por último, la red. Si tenemos grandes capacidades de almacenamiento de datos, si estamos con buena capacidad de procesamiento, memoria RAM, pero el tráfico de red se va a ver dificultado y las consultas o el tráfico de información por la red pues se va a poner un poco lento. Eso puede representarnos un cuello de botella dentro de nuestra solución. Lo mejor en este tipo de escenarios vendría a ser también contar con canales de red dedicados para este tipo de soluciones que faciliten el movimiento de datos del servidor hacia los dispositivos clientes y así poder consultar mucho más rápido la información. Pero bueno, eso es en cuanto a esquemas de bases de datos y hardware. Pero ¿qué ganamos con un servidor muy bien montado, con muy buenas características de hardware, si en algún momento ese servidor falla? Se cayó el servidor, se dañó algún disco, se dañaron los procesadores, o no qué sé yo, un desastre natural en nuestro data center. ¿Cómo garantizar que a pesar de que ocurran este tipo de eventos, que pueden ocurrir finalmente, cómo garantizar que eso no afecte nuestra operación
y tengamos escenarios de alta disponibilidad y estrategias de recuperación ante un desastre que se pueda ocasionar. Es allí donde SQL Server permite estrategias de alta disponibilidad, un escenario en clúster, un escenario de database mirroring, escenarios de replicación, estrategias de backups y restauración que me garanticen con toda la seguridad un escenario 7x24 en caso de ser necesario, o un escenario en el cual estemos funcionando todo el tiempo que lo requerimos, ¿cierto? Con un nivel de respuesta de un 99.99%. Nuevamente esto también está muy enfocado a la edición que tengamos de SQL Server y a las características de hardware que por supuesto tengamos en nuestro ambiente. Y por último, una de las consideraciones también claves es la parte de seguridad. ¿Cómo vamos a permitir el acceso al servidor? Quiénes se van a poder autenticar en el servidor y más allá de quiénes se pueden autenticar, con qué permisos van a poder hacerlo. Es decir, qué autorización o qué nivel de autorización van a tener en el servidor para poder acceder sin que se presente ningún tipo de inconveniente y que pues obviamente puedan acceder a la información que requieren y no a otra información donde no sea necesario. Aquí cuando hablamos de seguridad lo podemos manejar particularmente a varios niveles. Uno de ellos es dar seguridad directamente en la bodega de datos para determinar quiénes van a poder desde la bodega de datos consultar la información, pero además quienes desde la bodega de datos van a poder cargar información. Recuerden que va a haber un proceso de carga de información, entonces hay que determinar de manera correcta cuáles son esos usuarios o esas cuentas que van a tener los permisos de insertar información directamente en las tablas de nuestra bodega de datos. Lo más importante es que no todos los usuarios tengan permisos para hacer todas las tareas, sino que tengan los permisos particulares que se requieren. Y el segundo nivel ya no es directamente en la bodega de datos, sino en la estructura, el modelo de datos que se cree para el análisis de información. Aquí particularmente podemos hablar de un modelo de datos multidimensional o un modelo de datos tabular, los cuales se pueden crear con SQL Server Analysis Services. Pero pues esto es un tema posterior que estaremos cubriendo más adelante. Otros temas importantes a considerar con una bodega de datos son los orígenes de datos. Recordemos que la bodega de datos va a centralizar información de múltiples orígenes de datos. Entonces podemos tener información de una base de datos en Oracle, una base de datos en SQL Server, una base de datos en MySQL, podría ser archivos planos, archivos de texto, pero hay que determinar qué tipo de conexiones son las que vamos a realizar. Una vez tengamos establecidas qué tipo de conexiones hay que verificar que tenemos las credenciales necesarias y los permisos necesarios para consultar la información que vamos a traer. Un elemento importantísimo, los formatos de los datos. Puede que en nuestra bodega de datos estemos manejando tipos de dato carácter como un varchar o un varchar, pero en el sistema origen estén manejando un tipo de dato totalmente diferente, lo cual implica que en el camino tenemos que hacer transformaciones para que tengamos compatibilidad de datos y no se generen conflictos con la información que estamos cargando. Y por último, y no menos importante por ello, hay que determinar cuáles son las ventanas de adquisición de datos. Seguramente si estoy contra un sistema transaccional de un banco de mi país, pues no puedo ir a conectarme un lunes o un martes a las 12 del día cuando todo el mundo está haciendo operaciones en los bancos y podría causar problemas de lentitud en nuestra base de datos. Entonces, dependiendo del negocio y dependiendo del escenario donde estemos trabajando, pues así mismo vamos a determinar esas ventanas de adquisición de datos. Típicamente se hacen horarios fuera de oficina, por ejemplo en las noches, 2 de la mañana, 3 de la mañana, una vez determinamos esa ventana en la cual vamos a adquirir los datos, pues hay que validar cuánto tiempo tarda ese proceso de carga. Es decir, cuánto vamos a tardar cargando la información del día anterior, 1 hora, 2 horas, 3 horas, que son tiempos que hay que considerar, hay que estimar y hay que validar que efectivamente están dentro de nuestros estándares que necesitamos. Ahora bien, hablemos un poco sobre el proceso de extracción, transformación y carga de datos, las famosas ETLs, Extract, Transfer, Load.
Bueno, hay que primero validar nuestro almacenamiento de paso, es decir, nuestra base de datos temporal, nuestra base de datos staging, en donde vamos a sacar una foto de los datos de nuestros orígenes y la vamos a cargar acá. ¿Cuáles son los datos que vamos a almacenar acá? Es decir, vamos a cargar toda la tabla de ventas o vamos a traer particularmente ciertas columnas. Entre menos información traigamos, pero que resuelva las preguntas de negocio, va a ser mucho mejor para nosotros, porque los cargues van a ser muchísimo más rápido. Y pues lo que hablábamos en el slide anterior, los formatos de datos, ver la compatibilidad de formatos de datos y si esto implica algún tipo de transformación que se requiera durante ese proceso de extracción y de cargue de los datos. La primera vez hay que hacer un cargue, pues por decirlo de alguna manera, full, un cargue completo a la base de datos, es decir, establecemos reglas con la empresa y pues determinamos que la cantidad de información que vamos a traer es, por ejemplo, del 1 de enero del 2010, del año 2010 en adelante. Eso quiere decir que el primer cargue lo vamos a hacer desde el 1 de enero del 2010 hasta la fecha actual y hacemos todo el cargue de la información. Pero el siguiente procesamiento podría ser, por ejemplo, mañana. Hoy hacemos hasta hoy, desde el 1 de enero del 2010. Pero mañana pues no vamos a tener la necesidad de cargar nuevamente desde el 1 de enero del 2010. No, esto no es necesario. Simplemente vamos a cargar toda la información que ha cambiado por producto de una modificación, producto de una eliminación, producto de una inserción, ¿cierto? Desde la última vez que ocurrió el cargue hasta la fecha en la cual estamos volviendo a hacer el procesamiento. Eso se conoce como ETLs incrementales y pues las cuales estaremos cubriendo más adelante. Bueno, otros temas importantes que hay que considerar en el proceso de bodegas de datos. El primero y clave en un tipo de estas soluciones es la calidad de datos. Es decir, no podemos garantizar que la información que viene de los orígenes de datos venga totalmente corregida, estandarizada, limpia, sin errores de digitación, sin problemas de duplicidad, etcétera, etcétera. Eso no se puede garantizar. Lo que sí podemos garantizar es que a nuestra bodega de datos la información llegue limpia, validada, consolidada, desduplicada, etcétera, etcétera. Mediante técnicas y mecanismos de calidad de datos, particularmente con SQL Server, con Data Quality Services, se puede garantizar este tipo de procesos. Estos procesos lo podríamos hacer de, por ejemplo, de los orígenes a la staging o de la staging a la bodega, pero siempre hay que garantizar que antes de llegar a la bodega de datos la información ya venga completamente corregida. Y asimismo, en segunda instancia, pues hay que garantizar una administración de datos maestros. Hay escenarios donde se requiere. Por ejemplo, eh, tengo un sistema ERP, tengo un sistema de facturación, tengo un sistema de manejo de clientes, un CRM, y en esos tres pues manejamos información de clientes. Ese cliente, por ejemplo, el cliente Alberto Rivera, está en los tres sistemas porque ya lo hemos contactado, ya hace parte de nuestro día a día, ya hace parte de nuestro sistema de facturación, pero en los tres sistemas diferentes, pues tenemos información diferente. Puede que en uno esté actualizada la dirección de la casa, en otro tengamos desactualizado el teléfono, en los tres tengamos nombres diferentes, en uno diga Alberto Rivera, en otro diga Alberto R, en otro diga Luis Alberto Rivera. ¿Y eso qué va a implicar? Que un analista de datos, cuando se conecte a estos tres orígenes, pues va a encontrar tres Albertos Rivera que para él son lo mismo. Entonces necesita hacer algún mecanismo para unir esos tres en uno solo y poder hacer los análisis de datos que se requieren. Master Data Management o la administración de datos maestros es el mecanismo quien me garantiza poder hacer ese proceso de calidad de datos en el cual aseguramos esas definiciones de entidades de negocio, que no son todas, sino algunas particulares, la entidad cliente, la entidad proveedor, por ejemplo, para que sean consistentes entre los diferentes sistemas de información que tenemos en nuestra empresa. Y así aplicar las reglas de negocio para asegurar la validez de los datos, que sean completamente válidos los datos que estamos analizando. Bueno, muy bien. Digamos que con esto podemos cerrar este segundo video.
nos veremos en videos posteriores para seguir hablando un poco más sobre bodegas de datos dentro de un proyecto de inteligencia de negocios con SQL Server 2012. Muchas gracias.